salvaste con tu gran poder. Solo en ti está la vida, solo en ti yo viviré. Roca que me da refugio, solo en ti yo confiaré. Me proteges como escudo, solo a ti yo adoro. Señor reina en su majestad, poderoso es nuestro Dios, el camino y la verdad. Solo Cristo es el Señor, reina en su majestad, poderoso es nuestro Dios, el camino y la verdad. Solo Cristo es el Señor, reina en su majestad, poderoso es nuestro Dios. El centro de mi adoración. Tú eres la vida que late en mi interior, tú mi esperanza, tú mi confianza. Mi alabanza, mi paz y mi casa. Solo en ti, Cristo, encuentro libertad. Solo en tu palabra
Tú eres mi Padre, siempre estás conmigo, mi Dios admirable. Levanto a ti mi adoración, Jesús, Hijo de Dios. No hay nadie como nuestro Salvador, maravilloso Rey. Tú reinas con poder, cuán grandes son tus no hay nadie como tú, 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 no hay nadie como tú. El centro de mi adoración. Vive en la plenitud de la buena noticia. Somos la Iglesia Cristiana Nuestra Casa con Dios. Compartimos el mensaje de la palabra de Dios en la voz del pastor Manuel Pajarín Vergara. Vive en la plenitud de la buena noticia que es Cristo Jesús. ¿Y de qué trata esta buena noticia? Salvación de la muerte y vida eterna. Libertad sobre la esclavitud del pecado. Y ahora somos el templo de su Espíritu Santo. Somos la casa de Dios. Somos su casa. Bienvenidos a nuestra casa con Dios. Tu casa. Soy el pastor Manu Pajarín y en nombre de mi esposa, la pastora Luris, y de los pastores Ángel y María, le damos la bienvenida a esta prédica. En algunas ocasiones, a pesar de que en el horizonte no se ve un buen tiempo para navegar, igual las personas responsables de la embarcación deciden zarpar. ¿Se ha encontrado usted en esta situación? Atrapado en una tormenta que no creyó posible, que usted no planificó estar navegando en medio de ella. Una vez ya irremediablemente atrapado en la tormenta, ¿cómo enfrenta usted la mala situación? ¿Culpa a los demás? ¿Cuál es su proceder cuando se encuentra navegando en la tormenta? ¿Se enoja? ¿Se queja? ¿Busca culpables? ¿Se entristece al punto de la depresión? El apóstol Pablo vivió esa experiencia más de una vez. En la última ocasión, la tormenta duró tanto tiempo que alcanzó las 2 semanas sin apaciguarse. Todos perdieron la esperanza. Durante esas 2 semanas, a merced de los vientos huracanados, ¿qué hubiese hecho usted? ¿Qué hubiese hecho yo? Veamos juntos lo que hizo el apóstol Pablo. Repasemos la historia desde el comienzo. Vayamos al libro de los Hechos en el capítulo 27, desde el verso 1. Dice así: cuando llegó el tiempo, zarpamos hacia Italia. Y aquí se incluye el narrador, que es Lucas, el que escribe este libro. Una carta que le envía a Teófilo. En este capítulo de Hechos ya él está participando activamente en la vida de Pablo. Así que él inicia incluyéndose en este viaje. Cuando llegó el tiempo, zarpamos hacia Italia.
A Pablo y a varios prisioneros más los pusieron bajo la custodia de un oficial romano llamado Julio, un capitán del regimiento imperial. Julio era un centurión. También nos acompañó Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Salimos en un barco matriculado en el puerto de Adramitio, situado en la costa noroccidental de la provincia de Asia. El barco tenía previsto hacer varias paradas en distintos puertos a lo largo de la costa de la provincia. Al día siguiente, cuando atracamos en Sidón, Julio fue muy amable con Pablo y le permitió desembarcar para visitar a sus amigos, a fin de que ellos pudieran proveer a sus necesidades. Desde allí nos hicimos a la mar y nos topamos con fuertes vientos de frente que hacían difícil mantener el barco en curso. Así que navegamos hacia el norte de Chipre, entre la isla y el continente. Navegando en mar abierto, pasamos por la costa de Cilicia y Panfilia y desembarcamos en Mira, en la provincia de Licia. Allí, el oficial al mando encontró un barco egipcio de Alejandría con destino a Italia y nos hizo subir a bordo. A mí me parece muy curioso de que se cambian a un barco egipcio. No sé, son cosas que me resultan interesantes. Volvemos acá a Hechos 27, desde el verso 7. Tuvimos que navegar despacio por varios días y después de serias dificultades, por fin nos acercamos a Nido, pero teníamos viento en contra, así que cruzamos a la isla de Creta, navegando al resguardo de la costa de la isla con menos viento frente al cabo de Salmón. Seguimos por la costa con mucha dificultad y finalmente llegamos a Buenos Puertos, cerca de la ciudad de Lasea. Habíamos perdido bastante tiempo. El clima se ponía cada vez más peligroso para viajar por mar porque el otoño estaba muy avanzado y Pablo comentó eso con los oficiales del barco. Les dijo: señores, creo que tendremos problemas más adelante si seguimos avanzando. Naufragio, pérdida de la carga y también riesgo para nuestras vidas. Pero el oficial a cargo de los prisioneros le hizo más caso al capitán y al dueño del barco que a Pablo. Ya que Buenos Puertos era un puerto desprotegido, un mal lugar para pasar el invierno, la mayoría de la tripulación quería seguir hasta Fenice, que se encuentra más adelante en la costa de Creta, y pasar el invierno allí. Fenice era un buen puerto, con orientación solo al suroccidente y al noroccidente. Cuando un viento suave comenzó a soplar desde el sur, los marineros pensaron que podrían llegar a salvo. Entonces levaron anclas y navegaron cerca de la costa de Creta. Pero el clima cambió abruptamente y un viento huracanado llamado nororiente, o Euroclidón en la versión Reina Valera 60, sopló sobre la isla y nos empujó a mar abierto. Los marineros no pudieron girar el barco para hacerle frente al viento, así que se dieron por vencidos y se dejaron llevar por la tormenta. Navegamos al resguardo del lado con menos viento de una pequeña isla llamada Cauda, donde con gran dificultad subimos a bordo el bote salvavidas que era remolcado por el barco. Después, los marineros ataron cuerdas alrededor del casco del barco para reforzarlo. Tenían miedo de que el barco fuera llevado a los bancos de arena de Sirte, frente a la costa africana, así que bajaron el ancla flotante para disminuir la velocidad del barco y se dejaron llevar por el viento. El próximo día, como la fuerza del vendaval seguía azotando el barco, la tripulación comenzó a echar la carga por la borda. Luego, al día siguiente, hasta arrojaron al agua parte del equipo del barco. La gran tempestad rugió. Escuche, mire lo que dice aquí, el sonido que hacía la tempestad. La gran tempestad rugió durante muchos días, ocultó el sol y las estrellas hasta que al final se perdió toda esperanza. Nadie había comido en mucho tiempo. Finalmente, Pablo reunió a la tripulación y le dijo: señores, ustedes deberían haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta. Así se hubieran evitado todos estos daños y pérdidas. Pero anímense, ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá.
pues anoche un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo estuvo a mi lado y dijo: Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. Además, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Así que anímense, pues yo le creo a Dios. Sucederá como Él lo dijo, pero seremos náufragos en una isla. Como a la medianoche de la 14ª noche de la tormenta, 14 días, mientras los vientos nos empujaban por el mar Adriático, los marineros presintieron que había tierra cerca. Arrojaron una cuerda con una pesa y descubrieron que el agua tenía 37 metros de profundidad. Un poco después volvieron a medir y vieron que solo había 27 metros de profundidad. A la velocidad que íbamos, ellos tenían miedo de que pronto fuéramos arrojados contra las rocas que estaban a lo largo de la costa. Así que echaron 4 anclas desde la parte trasera del barco y rezaron que amaneciera. Luego los marineros trataron de abandonar el barco. Bajaron el bote salvavidas como si estuvieran echando anclas desde la parte delantera del barco. Así que Pablo les dijo al oficial al mando, al centurión, y a los soldados: todos ustedes morirán a menos que los marineros se queden a bordo. Entonces los soldados cortaron las cuerdas del bote salvavidas y lo dejaron a la deriva. Cuando empezó a amanecer, Pablo animó a todos a que comieran. Ustedes han estado tan preocupados que no han comido nada en 2 semanas, les dijo. Por favor, por su propio bien, coman algo ahora, pues no perderán ni un solo cabello de la cabeza. Qué hermosa promesa. Así que tomó un poco de pan, dio gracias a Dios delante de todos, partió un pedazo y se lo comió. Entonces todos se animaron y empezaron a comer, los 276 que estábamos a bordo. Después de comer, la tripulación redujo aún más el peso del barco, echando al mar la carga de trigo. Cuando amaneció, no reconocieron la costa, pero vieron una bahía con una playa y se preguntaban si podrían llegar a la costa haciendo encallar el barco. Entonces cortaron las anclas y las dejaron en el mar. Luego soltaron los timones, izaron las velas de proa y se dirigieron a la costa, pero chocaron contra un banco de arena y el barco encalló demasiado rápido. La proa del barco se clavó en la arena, mientras que la popa fue golpeada repetidas veces por la fuerza de las olas y comenzó a hacerse pedazos. Los soldados querían matar a los prisioneros para asegurarse de que no nadaran hasta la costa y escaparan. Pero el oficial, el centurión, llamado Julio, el oficial al mando, quería salvar a Pablo, así que no los dejó llevar a cabo su plan. Luego les ordenó a todos los que sabían nadar que saltaran por la borda primero y se dirigieran a tierra firme. Los demás se sujetaron a tablas o a restos del barco destruido, así que todos escaparon a salvo hasta la costa. Una vez a salvo en la costa, nos enteramos de que estábamos en la isla de Malta. ¡Qué extraordinaria y atemorizante experiencia! El apóstol Pablo nos revela en esta experiencia el camino correcto que debe tomar la iglesia de Cristo cuando se encuentre atrapada navegando en la tormenta. ¿Cuál es este camino que debo tomar cuando me encuentre navegando en la tormenta? Número 1, nuestra labor es la intercesión. Cuando naveguemos en la tormenta, aunque el capitán del barco y los oficiales romanos se equivoquen, la labor de la iglesia no es acusarlos por sus errores. Vayamos de nuevo al capítulo 27 desde el verso 9. Habíamos perdido bastante tiempo. El clima se ponía cada vez más peligroso para viajar por mar porque el otoño estaba muy avanzado y Pablo comentó eso con los oficiales del barco. Les dijo: señores, creo que tendremos problemas más adelante si seguimos avanzando. Naufragio, pérdida de la carga y también riesgo para nuestras vidas. Pero el oficial a cargo de los prisioneros les hizo más caso al capitán y al dueño del barco que a Pablo. Mi amado hermano, hay momentos en los cuales podemos estar atrapados navegando
en la tormenta. Una tormenta en la cual no queríamos estar, pero bueno, quedamos metidos. En algunas ocasiones puede ser por malas decisiones nuestras y en otras ocasiones son cosas que van más allá de nosotros. Un despido injustificado, así es, un choque, que te choque en tu auto inesperadamente y de pronto viene una secuela de problemas físicos que usted no ocasionó, no fue algo que usted planificó o planificó mal o fue algo que usted decidió y que esa decisión fue equívoca. No, hay momentos donde nosotros, sin haberlo previsto o sin haberlo buscado, quedamos atrapados navegando en la tormenta, en una tormenta de situaciones difíciles. Aquí Pablo menciona algo interesante. Les advirtió de 3 cosas inminentes que los iban a acompañar por tomar una mala decisión si zarpaban: naufragio, pérdida de la carga y riesgo para la vida de ellos. Entonces nos encontramos en momentos difíciles, en algunas ocasiones de nuestra vida de fe, delante de un posible naufragio, de una pérdida de la carga, de una pérdida de todo lo que hemos logrado hasta ese momento y también de un riesgo para nuestras vidas, la salud, etc. Entonces estamos pasando un tiempo del COVID-19 en el cual esta situación es idéntica. De pronto estamos ante un inminente naufragio, un naufragio que puede llevarnos a la pérdida de lo que hemos logrado, de la casa, del matrimonio, porque ahora la situación se ha puesto tan difícil en algunos hogares que hay tanta discusión de temas, de conflictos no resueltos previos a este COVID que se han intensificado por estar tanto tiempo juntos. Y entonces los cónyuges que no habían arreglado estas cosas, que no le habían permitido al Espíritu Santo arreglar estas desavenencias conyugales, algunas muy profundas que habían sido ignoradas y que, bueno, como las cosas no estaban mal económicamente, no tan, en algunos casos no tan a flote o con tan buen viento en popa, impulsándonos, pero no estaban mal, habían dejado esos conflictos a un lado y lo estaban ignorando. Y cuando usted hace eso y no resuelve los conflictos, le va a suceder como el cuento más corto del mundo. ¿Sabe que existe un cuento que es el más corto del mundo? A mí me fascina ese cuento. Lo leí hace como 22 años. El cuento dice así: me acosté a dormir por muchos años y dormí. Y cuando desperté, el monstruo estaba allí. ¿Entendió? Así es que cuando tratamos de tapar las cosas, dice que no, mejor no las afrontamos porque se revuelve bueno, usted ha oído esa palabra asquerosa cuando decimos de que no revuelvas y empieza con M. Bien. Y termina con una D y una A. Entonces, y el inicio se parece a miércoles, ¿ok? Ya sabe qué palabra es, ¿no? Entonces la gente dice, no revuelvas eso, o no destapes la olla de... Ya usted sabe la palabra. Entonces, son refranes que tenemos acá en Panamá. Y son ciertos, porque a veces, pues, es mejor quedarse callado un tiempo, pero no indefinidamente. Las situaciones difíciles hay que afrontarlas, y hay que afrontarlas con amor, con sabiduría y con respeto, y sobre todo nosotros, los hijos de Dios, la nueva criatura, la iglesia, afrontar los conflictos no resueltos, orando, ¿okay? Previamente pidiéndole al Señor su consejo y su sabiduría para proceder. Entonces, algunas personas ahora están en la pérdida posible del matrimonio por conflictos no resueltos, y también algunos ahora con este COVID-19 estamos también ante la posible amenaza de la pérdida de la vida, y algunos ya hemos perdido a seres amados. Así que esto no es algo que es broma. Estamos como Pablo en este momento, delante de un posible naufragio, de una posible pérdida de carga y también de un riesgo a nuestras vidas. Entonces la pregunta es, ¿qué haríamos? ¿Qué haremos? ¿Qué hará usted? ¿Qué haré yo delante de esta situación, ahora navegando en la tormenta, movidos por el impetuoso viento que demora y demora? Usted sabe lo que es una tormenta con el cielo oscuro, que no se veía ni sol, ni luna, ni estrella por 14 días. Yo no quiero saber qué es eso. Debe ser algo terrible, muy atemorizante, y ellos lo estaban viviendo. ¿Qué haríamos usted y yo? Porque la situación de este COVID-19 se parece mucho a esto. Demora y demora y demora, y parece que no hay salida y parece que no hay solución. ¿Cuál será nuestra actitud ante esto?
Y sobre todo, cuando el dueño del barco, el capitán y el centurión romano toman decisiones basadas en la importancia de las ganancias. Cuando el gobierno y los empresarios se equivocan y no escuchan la voz de Dios, porque yo estoy seguro que Dios les ha hablado al corazón, que les está pidiendo que no busquen solo proteger a las industrias y que también protejan a los obreros y a la población, y no están del todo tomando decisiones así, ¿qué hará la iglesia? ¿Qué haremos nosotros ante estas decisiones que no todas están siendo acertadas de parte de los poderes económicos y de los poderes políticos que nos gobiernan? ¿Qué haremos? Miren lo que está ocurriendo acá en la historia de la vida real de Pablo, cuando el dueño del barco, el capitán y el centurión romano tomaron decisiones basadas en la importancia de las ganancias o en la importancia o la premura del centurión romano de llegar a Roma lo antes posible. Tomaron decisiones acertadas. Pablo les dijo que no hicieran eso, que no zarparan, que se quedaran en Creta, pero no le hicieron caso. El deseo de llegar a Roma del centurión romano y el deseo de obtener ya sus ganancias de parte del dueño del barco y del capitán del barco pudieron más que la sensatez de la voz de Dios. En esta historia Pablo le está hablando directamente de parte de Dios, pero yo estoy seguro que nuestra historia acá con el COVID-19, los empresarios, los poderes económicos y los poderes políticos que gobiernan, yo estoy seguro que Dios les ha hablado. Mire, mi hermano, ellos se van a enfrentar. Los que no sean salvos, que no acepten a Jesucristo como Salvador, se enfrentarán a Dios en el trono blanco. Y yo estoy seguro que estas serán cosas que les dirán: oiga, yo les puse en el corazón, les hablé muchas veces, no tomen decisiones desacertadas en las cuales solamente van a beneficiar los poderes económicos o los poderes políticos. Pero no siempre están escuchando esa voz. Y esas decisiones nos están afectando a nosotros. Y empieza cada vez que pasan más días sin poder salir a trabajar. Y con la gente irresponsable que no ha entendido de que solo se trata de que a la apertura hasta el bloque 2 de sal y trabaja y regresa a tu casa. Y solo sale alguien de tu casa a comprar víveres o medicamentos y ya no tenemos que estar haciendo nada por ahí en la calle. Porque me siento asfixiado, me siento preso. No, hombre, hermano, si tenías la oportunidad de trabajar solo era para eso, no para andar por ahí perdiendo el tiempo, pues saliendo a hacer qué. Entonces, ahora con todas esas salidas innecesarias y más encima de que algunos tenían que salir a trabajar, se triplicó, cuadriplicó, quintuplicó, no sé, no llevo ahorita en mente el porcentaje del incremento, pero vino toda esta explosión de contagio y de muertes innecesarias. Y entonces el gobierno, que había tomado decisiones de tenernos encerrados, para él tener el tiempo para hacer acciones de contingencia preventiva, para estar más preparado, aparentemente no fue suficiente lo que hicieron. Y entre más nos mantienen encerrados, más nos afectamos y nos asfixiamos económicamente. Entonces se volvió un círculo vicioso. Y estamos aquí por las decisiones buenas o malas tomadas, con las mejores o peores intenciones, sea cual sea el motivo del corazón de los que tomaron esas decisiones, ya sea un buen motivo o de pronto ganas de hacer actos de corrupción, sea lo que sea, las decisiones que tomaron nos están ahora llevando a una situación desesperada de asfixia. Y la pregunta es, ¿qué hará la iglesia? ¿Qué haremos ante esta situación? ¿Cuál es el trabajo de la iglesia ante estas acciones equívocas de parte del gobierno y los empresarios? ¿Cuál es el trabajo de la iglesia ante las acciones inclinadas a la corrupción de parte de algunos miembros del gobierno y empresarios en esta pandemia? ¿Qué nos toca hacer al navegar en la tormenta? ¿Decirle que les espera la destrucción por haberse equivocado o por las denuncias de posible corrupción que hace la prensa u otras asociaciones civiles o de trabajadores? ¿Qué nos toca hacer? ¿Criticarlos? ¿Atacarlos? ¿Orar a Dios para que los políticos gobernantes y los empresarios reciban su merecido por tomar decisiones que los beneficiaba principalmente a ellos? ¿Qué le toca hacer a la iglesia en la tormenta? ¿Quejarse en las redes sociales por las decisiones que nos afectaron? ¿Quejarnos y enojarnos y decir no voy a hacer caso al gobierno, ahora nos reunimos a la fuerza, ahora nos reunimos a lo escondido? O criticarlos, de decirles que nos quieren cerrar, de que están haciéndole un daño a la palabra de Dios porque los niños y los ancianos no pueden reunirse. Eso es lo que vamos a hacer, eso es lo que nos toca hacer. Quejarnos, amargarnos, ir a orar delante de Dios. Padre, consúmelos.
No. La labor de la iglesia, de la nueva criatura, es rogar, es interceder a Dios Padre por la vida de todos. Vayamos de nuevo a Hechos capítulo 27, desde el verso 20. Dice así: la gran tempestad rugió durante muchos días, ocultó el sol y las estrellas, hasta que al final se perdió toda esperanza. Nadie había comido en mucho tiempo. Finalmente Pablo reunió a la tripulación y le dijo: señores, ustedes deberían haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta. Así se hubieran evitado todos estos daños y pérdidas. Ah, qué hermoso. Pero ya hasta ahí llegó el regaño. Miren el hermoso verso 22. Pero anímense, ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios, escúchelo, léalo conmigo. Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. ¿Por qué habrá ido un ángel a darle ese mensaje a Pablo? Porque Pablo oraba, intercedía y rogaba por la vida de todos los pasajeros. La acción de Pablo es descrita implícitamente por el ángel que le entrega el mensaje de Dios Padre. Leamos desde el verso 23. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Eso era lo que Pablo había estado haciendo desde que empezaron a navegar en la tormenta. Estaba intercediendo ante Dios por la vida de todos. Dios te ha concedido a todos por los que has pedido. Y aunque naufrague el barco, aunque naufrague el país, Dios te ha concedido a todos por los que has pedido. Llegaremos a la orilla segura, mi amado hermano. Llegaremos vivos a la playa de Malta. Aleluya. Aunque el capitán del barco y los oficiales romanos se equivoquen y no escuchen a la voz de Dios, la labor de la iglesia es orar a Dios, interceder a Dios para que no perezca ninguno al navegar en la tormenta. Aunque el gobierno y los empresarios se equivoquen y no escuchen la voz de los hombres de Dios, no escuchen la misma voz de Dios en su mente y su corazón, la labor de la iglesia es orar por los gobernantes del país. La labor de la iglesia es orar por los empresarios y gremios de influencia para que no tomen posturas en contra que terminen haciendo más daño a la situación en la cual estamos. La labor de la iglesia es orar, es interceder por los habitantes del país para pedirle al Señor en este momento: Padre, detén las muertes, Dios Todopoderoso. Esa es la labor tuya y mía. No es quejarnos, no es ponernos a criticar al gobierno. Es la labor que tuvo Pablo desde que empezó el barco a sacudirse. Él sabía que la situación se iba a poner difícil, así que él hizo lo que hacemos los hijos de Dios, lo que estamos llamados, el camino que nos toca a aquellos que hemos nacido de nuevo: orar, interceder por la situación, interceder por todos los miembros del país. Pablo no estaba orando allí solo por aquellos cristianos que lo estaban acompañando. Pablo estaba orando por todos. Mi querido hermano, no oremos solo por los miembros de la iglesia en esta situación. Oremos también por toda la nación, por todos los gremios cívicos y de trabajadores, por todas las organizaciones sin fines de lucro que están tratando de dar ayuda, están tratando de participar en la resolución de este problema por el COVID. Oremos, mi querido
querido hermano, por todos aquellos que están en eminencia, los poderes económicos y los poderes políticos que gobiernan este país. Señor Dios Todopoderoso, te pedimos que tu sabiduría sea la que prevalezca, Padre. Perdónanos cuando nos hemos cansado y hemos dejado de orar, porque nosotros tenemos el ejemplo de estos hombres de fe, de estos héroes de la fe como Pablo, que en momentos difíciles no dejaron de clamar delante de ti por la vida de todos. Sí, Señor, aleluya. ¿Cuál es el camino que debo tomar cuando me encuentre navegando en la tormenta? Número 2, confiar que nuestra supervivencia está en Dios. Nuestra supervivencia no depende de las malas decisiones de las autoridades en medio de la tormenta. Las autoridades llegan hasta un punto, mi querido hermano. Las autoridades llegan hasta un punto en su afán por tratar de hacer las cosas bien. Pero cuando las decisiones que tomaron no pudieron evitar el Euroclidón, allí empieza nuestro Dios Todopoderoso. Cuando las autoridades no pueden hacer nada por el incremento de contagio y por la escasez al no poder salir a trabajar, allí en la desesperanza, cuando nos dejamos arrastrar ya por el viento impetuoso de Euroclidón, empieza nuestro Dios Todopoderoso a actuar. Ese es el momento donde se acaba la injerencia humana, donde ya la parte humana no puede hacer más nada. Ahí empieza Dios, el Todopoderoso, a actuar. Ahí es donde está en la dimensión de la fe. Ahí es donde entonces empezamos aquellos, y tú y yo estamos invitados a eso, a clamar a Dios, a meternos en el poder sobrenatural que mueve todas las cosas, que transforma las situaciones de naufragio en situaciones de ganancia y de vida. Así es. Vayamos de nuevo aquí al libro de Hechos, al capítulo 27, desde el verso 39. Dice así: cuando amaneció no reconocieron la costa, pero vieron una bahía con una playa y se preguntaban si podrían llegar a la costa haciendo encallar el barco. Entonces cortaron las anclas y las dejaron en el mar. Luego soltaron los timones, izaron las velas de proa y se dirigieron a la costa, pero chocaron contra un banco de arena y el barco encalló demasiado rápido. La proa del barco se clavó en la arena, mientras que la popa fue golpeada repetidas veces por la fuerza de las olas y comenzó a hacerse pedazo. Los soldados querían matar a los prisioneros para asegurarse de que no nadaran hasta la costa y escaparan. Y ese era un procedimiento romano ante estas situaciones. Así que ellos se apegaron al entrenamiento, a lo que les decía el librito, y decidieron: vamos a matarlos a todos, porque si los dejamos libres van a nadar y se van a escapar en la costa. Verso 43. Pero el oficial, el centurión romano al mando, llamado Julio, quería salvar a Pablo, así que no los dejó llevar a cabo su plan. Luego les ordenó a todos los que sabían nadar que saltaran por la borda primero y se dirigieran a tierra firme. Así que le permitió a los prisioneros también buscar la salvación de su propia vida. Verso 44. Los demás se sujetaron a tablas o a resto del barco destruido. Así que todos escaparon a salvo hasta la costa. Una vez a salvo en la costa, nos enteramos de que estábamos en la isla de Malta. A pesar, mi amado hermano, a pesar que Pablo le dijo que Dios los salvaría a todos y llegarían a una isla, aunque la nave sí se perdería, los soldados intentaron matar a los presos. Oiga, Pablo en ese momento quedó atrapado en las decisiones de los procedimientos y de las reglas humanas. Si en algún momento usted se siente de que un familiar suyo está quedando atrapado delante de los malos procedimientos de los sistemas humanos para tratar este COVID, oiga, es momento de ir a orar. Así es. Y lo que usted oró previamente también fue significativo. Así que mejor les digo, póngase a orar ahora, para que si en un momento de peligro, donde de pronto usted siente que a usted mismo o a un familiar suyo
Julio le están llevando mal el procedimiento, que es lo que está establecido por las autoridades que tienen que proveer el sistema de salud para nosotros, y usted ve que estaban actuando mal. Mi hermano, esa oración previa, esa es vital, mi querido amigo. Esa situación previa de oración es vital, porque ahí en ese momento, ¿qué hubiera pasado si Pablo no hubiera estado intercediendo? En ese instante, cuando el procedimiento equívoco, el procedimiento que no era de vida, que era equivocado de parte de los soldados, siguiendo las reglas que tenían establecidas, iban a quitarle la vida a Pablo y al resto de los presos. Oiga, ahí salió la oración de Dios, vino el resultado de la intercesión. El mismo centurión, la misma autoridad romana, Julio, el oficial de Romano, impidió que hicieran eso, y la vida de Pablo fue liberada de la muerte en ese instante. Número 2, mi hermano, le repito, nuestro camino es confiar que nuestra supervivencia está en Dios. Cuando naveguemos en las tormentas, la supervivencia de Pablo está en las manos de Dios y no de las circunstancias. Dite a ti mismo, di tu nombre, di tu nombre. Yo voy a decir el mío, pero di lo tuyo allá, di el tuyo allá. 1, 2, 3. La supervivencia de Manuel está en las manos de Dios y no de las circunstancias. Vamos a decirlo de nuevo. Bueno, voy a hacer un espacio para que tú puedas decir ahí tu nombre. La supervivencia está en las manos de Dios y no de las circunstancias. La supervivencia está en las manos de Dios y no de las circunstancias. La supervivencia de mis hijos está en las manos de Dios y no de las circunstancias. La supervivencia de tu negocio está en las manos de Dios y no de las circunstancias. La supervivencia de tu matrimonio está en las manos de Dios y no de las circunstancias. Aunque estemos navegando en medio del viento huracanado Euroclidón, nuestra supervivencia está en manos de Dios. Tu confianza, mi confianza debe estar en el Señor, no en las personas que nos puedan sostener. Podemos agradecer a Dios por estas personas, pero es Cristo quien en verdad nos protege. Es Cristo quien en verdad nos sustenta. Así es, mi querido hermano. Cuando estemos navegando en la tormenta, recuerda que nuestro camino como hijos de Dios, número 1, nuestra labor es la intercesión. Número 2, confiar que nuestra supervivencia está en Dios. Aunque los gobernantes, los poderes económicos se equivoquen, la labor de la iglesia no es acusarlos por sus errores, es interceder por ellos. Nuestra supervivencia no depende de las malas decisiones de las autoridades. Nuestra supervivencia está en las manos de Dios. Así que nuestro camino es confiar que nuestra supervivencia está en Dios. Ese es tu camino y mi camino en este tiempo, en este momento. Mi amado hermano, si te has sentido agobiado, si te has sentido con desesperanza, mi brother, tu labor sigue siendo interceder. Sigue orando. Mira que la oración de Pablo le ayudó en el momento en que los soldados iban a actuar mal en contra de él, de su vida y de la de los otros. Ya esa oración había sido contestada. ¿Qué usted cree que iba a pasar? En el momento en que Lucas, quien narra esta historia, oye la intención de los soldados, ve físicamente a varios de ellos ir sacando las espadas y ir hacia los presos que estaban tratando de soltarse para tirarse al mar y salvar sus vidas. Cuando Lucas ve eso, estoy seguro que él le sorprendió la decisión de Julio. Años después, cuando él escribe esta historia, él narra el suceso de acuerdo a cómo en realidad se desarrolló. Pablo había intercedido primero, así que el desenlace no podía ser otro. El desenlace era: vas a comparecer ante el emperador romano, ante el César. Así que en ese momento la orden de Dios ya había sido dada. Aunque Satanás dijo en ese instante: maten a los prisioneros, para por fin matar a Pablo,
La orden de Dios ya había salido previamente. Pablo, llegarás a Roma porque vas a comparecer en juicio ante el emperador, el César. Mi querido hermano, usted y yo estamos llamados, así es, a ir más allá de esta tormenta. Así es que la orden del Señor, y aquí te digo, la orden del Señor es que Él tiene planes de bien y no de mal para darte un futuro y una esperanza. Así es que tú y yo no pereceremos ante esta situación. Aunque en algunos casos haya naufragio, no se perderá tu casa, no se perderá tu matrimonio, no se perderá tus hijos, no se perderá tu familiar que amas, no se perderá tu vida. Mi amado hermano, llegaremos a la orilla segura en la isla de Malta. Pero tú y yo tenemos un camino cuando navegamos en la tormenta que tenemos que seguir. Recuerda, número 1, nuestra labor es la intercesión cuando estemos navegando en la tormenta. No criticar a las autoridades, no echarle la culpa a alguien en tu casa, ni echarle la culpa a alguien de tu empresa o en el gobierno. No, mi querido hermano, tu labor y mi labor en este camino de la vida, cuando estemos navegando en la tormenta, primero de que todo es interceder. Nuestra labor es la intercesión. Y número 2, confiar que nuestra supervivencia está en Dios. Confía, mi hermano, confía, confiemos. Él es bueno y ya nos sacó de esto, ya lo decretó. Pero aún cuando Pablo recibió esa respuesta, aún vivió muchos días todavía atrapado en la tormenta, atrapado navegando en la tormenta. Así que aunque Dios nos esté diciendo en este momento que vamos a sobrevivir, aún todavía faltan días. No dejes, mi hermano, no dejes de interceder. Y toma fuerzas, como Pablo en un momento les dijo a todos: ¡hey, anímense y comamos! Y recuperemos fuerza. Anímate, mi querido hermano. Come lo que hay en casa, come y toma fuerzas, y ve y ora y toma fuerzas, porque sí, porque todavía hay que nadar hasta la orilla. Y el Señor te va a dar la fuerza y no vas a ser muerto ni por el enemigo ni las circunstancias adversas, sino que vamos tú y yo a poder tirarnos y nadar hasta la orilla y llegar seguros a la isla. Así que recupera fuerzas ahora, acércate al Señor, oiga, lea la palabra, alimentémonos, aliméntate de la comida física también. Anímate, porque es necesario que tú y yo nademos hasta la orilla, porque vamos a llegar a la costa, a la orilla de la isla de Malta. Llegaremos al lugar seguro, mi querido hermano. Oh Dios Todopoderoso, gracias, mi Señor, por tu palabra, Señor. Fortalécenos, Padre, ahora. Yo te pido, Señor, que tú fortalezcas la vida de mis hermanos, Señor. Mi vida en este momento, Padre. Fortalécenos, Señor Jesús. Fortalece nuestras vidas, Padre. Fortalece nuestra fe. Dale fuerzas al que estaba desanimado, Señor Jesús. Al que se sentía, Padre, en desesperanza. Al que se sentía abandonado en una oscuridad, empujado por vientos a la deriva, por vientos huracanados, Señor. Dale fuerzas ahora, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Yo no soy quien da fuerzas, yo no tengo ese poder, ni lo quiero, pero tú sí, Jesucristo. Espíritu Santo, tú eres el poder de Dios. De tu boca salió la palabra, hágase la luz, y se hizo un sol aquí, Señor, que calienta esta tierra. O una antorcha que es tan duradera que le faltan aún millones de años para apagarse, Señor. Solo tú puedes apagarla, Padre. Así es el poder que sale de tu boca, así es el poder de tu palabra, así es el poder de tu espíritu. Y Señor Jesús, yo le pido ahora, en el nombre de Jesucristo, dale fuerza ahora, ánimo ahora a la vida, al ser
de mis hermanos, en el hombre interior de mis hermanos, de mí mismo, en mi espíritu. Aviva el fuego ahora, Señor. Danos esa fuerza, ese ánimo ahora para seguir, para poder nadar en el momento oportuno, nadar a tiempo, seguro hasta la orilla de la isla de Malta, Señor. Oh, Señor, o lo que represente esa isla, el nombre que sea, Padre. En la reapertura del negocio, si es esa isla, Señor. La voz que diga, no nos vamos a divorciar. La voz que diga, voy a dejarme tratar por Dios. Voy a ser transformado a ese lugar seguro. Oh, mi Dios Todopoderoso, danos esa fuerza de ánimo, Padre. Te lo suplico ahora, Señor, porque vamos a llegar. Y yo te pido también que ayudes a mis hermanos y a mí mismo a seguir orando, Señor. A seguir orando, a seguir intercediendo, Padre, a que salgamos de este tiempo fortalecidos en ti, mi Señor, fortalecidos en ti, mi Señor, no disgustados, ni con poca fuerza, ni peleados contigo salgamos de esta pandemia, sino que salgamos, Padre, en nuestra fe firme, Señor, más seguro de que estamos parados en la roca, viendo, Señor Jesús, tu misericordia y tu mano poderosa que nos ha sostenido hasta el final. Sí, Dios Todopoderoso. Así es que queremos salir de esta situación, Dios. Gracias, Padre. El Señor te ha bendecido y te ha guardado. Jehová ya ha hecho resplandecer su rostro sobre ti y sobre mí. El Señor en esa cruz, en ese sitio del sacrificio de Cristo, donde pagó por nuestros pecados, dando su vida, entregando su cuerpo, allí tuvo el Señor misericordia de ti y de mí. El Señor Jehová, en el día de la resurrección de los muertos de Jesucristo, allí alzó sobre ti y sobre mí su rostro y nos regaló a ti y a mí en Cristo su paz. Puso en ti y en mí su paz, para que tú y yo seamos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que tú y yo andemos como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo cada día más en el conocimiento pleno del Señor Dios Todopoderoso y de su Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Amén y amén. Gracias, mi querido hermano, por haber escuchado toda esta prédica y por haber aceptado de que el Señor Todopoderoso ya nos ha salvado en esta tormenta todo lo que importa en nuestras vidas y a nuestra propia vida también. Gracias por recibirlo, gracias por aceptarlo, mi amado hermano, porque así es. Esa voz ya salió del cielo y ya decretó la supervivencia tuya y mía, de nuestras familias, en este tiempo en el que navegamos en medio de esta tormenta. Así es que tu camino y mi camino solo es creer, es interceder y creer y confiar en que nuestra vida y nuestra supervivencia está en manos de Dios. No critiques. No perdamos el tiempo hablando mal de las autoridades o de los dueños de empresa o de gremios políticos o cívicos. No perdamos el tiempo en eso. Mejor intercedamos delante de Dios por ellos, para que en medio de esto puedan conocer al Señor. Porque tú y yo ya tenemos asegurada la orilla en la isla de Malta. En la isla de Malta. Anímate, mi querido hermano. Toma fuerzas en el Señor, para que en su momento nademos seguros a esa orilla que nos espera con la calma y el fin de la tempestad. Esta es nuestra casa con Dios, tu casa. Y yo soy el pastor Manu Pajarín, tu amigo. Nos vemos en la siguiente prédica. Muchas gracias por escuchar todo el mensaje.
rogamos a nuestro Señor Jesucristo que sea de bendición para tu vida. Recuerda, lee tu Biblia y congrégate en una iglesia cristiana que predique que Jesucristo es el Señor y que también enseñe la libertad del nuevo pacto de la gracia de Dios por medio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia cristiana Nuestra Casa con Dios está ubicada en Panamá Oeste, Arraiján, Vista Alegre, Vía Panamericana, en la Plaza Víctor, local número 12, frente a Cochés.